Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. La independencia de México, logro obtenido literalmente a través de la sangre y sudor de los padres de la nación, es celebrado año con año cada 16 de septiembre. Esto en todo el territorio nacional, así como sus representaciones en el extranjero. Esta fecha es generalmente reconocida como aniversario de la independencia de México, así como de varios países que en su momento formaron parte del primer imperio mexicano. Pero aunque gloriosa, esta no es la verdadera fecha en la cual México ganó por fin su independencia. También su acta de nacimiento, es decir, el acta de independencia, estuvo perdida. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el acta fugitiva y la verdadera fecha de independencia de México. Tras 11 años de lucha contra el ejército español y cuando más parecía que todo estaba perdido, repentinamente Agustín de Iturbide, comandante general del Ejército Realista del Sur en la Nueva España, decidió aliarse con los insurgentes, de los cuales tan solo quedaba debidamente organizado Vicente Guerrero, que aunque feroz, luchaba esporádicamente pero sin lograr un decidido golpe militar. Esta alianza permitió que la Nueva España alcanzara su independencia después de casi 300 años de ser colonia del Imperio Español. Así, el 27 de septiembre de 1821, 11 años y 11 días después del Grito de Dolores, el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y seguido de Vicente Guerrero, entró triunfante a la Ciudad de México, concluyendo con eso la Guerra de Independencia. Al día siguiente, en una tarde lluviosa, el 28 de septiembre de 1821, se reunieron los miembros de la Junta Nacional en Palacio Nacional para comenzar a redactar el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Las actas fueron firmadas por 33 de los 38 miembros. Las firmas de los miembros Francisco Severo Maldonado, licenciados José Domingo Ruz y Miguel Sánchez no parecen habiendo firmado en absentia, ello por haber sufrido un posible impedimento a causa de una enfermedad. Tampoco está la firma del virrey Juan O'Donoghue, debido a que su frágil salud le impidió estar presente. Hay un doble firmante, don Juan José Espinosa de los Monteros. Eso ocurrió porque además él era integrante de la Junta y vocal secretario. El 13 de octubre del mismo año, el primer jefe político de la Ciudad de México, Ramón Gutiérrez del Mazo, mandó publicar por primera vez el bando con el acta de independencia para que toda la población se enterara del gran suceso, en especial los tribunales, los jefes, gobernadores y demás autoridades civiles y militares, para que a su vez los hicieran publicar y circular por toda la nación. Se redactaron 2 ejemplares, uno de ellos permaneció en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados hasta el año de 1909, cuando un incendio, de esos que se dan en México de cuando en cuando alguien desea desaparecer algún documento incómodo o pruebas en alguna investigación, destruyó por completo el recinto legislativo. Entre los invaluables documentos que se perdieron estaba una de las copias originales del acta. La segunda copia fue robada y vendida en 1830 por un empleado del Palacio Nacional a un turista francés. Esta permaneció perdida hasta que durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, el emperador personalmente rastreó y obligó a quien la tenía a que la devolviera. Tras el fusilamiento del emperador Maximiliano y para evitar la rapiña que seguramente seguiría, Agustín Fischer, confesor de Maximiliano, la sacó del país. El sacerdote Fischer falleció meses después, sin poder tener tiempo de disponer apropiadamente del acta, la cual pasó a manos del anticuario español Gabriel Sánchez, quien vendió el acta al historiador mexicano Joaquín García y Casbalceta, que a su vez la dejó en herencia a su hijo, el también historiador mexicano Luis García Pimentel, quien para ganarse unos centavitos la vendió a Florencio Gavito por 10,000 pesos de los años 50 del siglo XX. Gavito jamás la vendió, por el contrario, desde el momento que la adquirió, deseó devolverla a sus legítimos dueños. Para ello, viajó a México con la intención de entregarla al gobierno mexicano, pues aunque había radicado la mayor parte de su vida en Europa, para él, su patria, era México. Y así, arribó al país después de un gran esfuerzo, pues para ese entonces estaba enfermo de leucemia. Sabiendo que le quedaban pocos días de vida, estipuló en su testamento que el acta se entregara al presidente de la República. Al fallecer, pasaron 3 años, y después de los correspondientes estudios periciales por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Florencio Gavito Jáuregui, hijo,
entregó personalmente el acta al presidente de la República de aquel entonces, el licenciado Adolfo López Mateos. Después de esto, Adolfo López Mateos dispuso que el acta se exhibiera en el castillo de Chapultepec. Sin embargo, unos años después, a finales de la década de los años 60 del siglo XX, el acta desapareció nuevamente. Se especula que la misma estaba a salvo, resguardada en la pared de la biblioteca personal de algún político abnegado, miembro de ese partido que nos trajo una revolución institucionalizada, porque ¿quién mejor para cuidarla que un miembro destacado, hijo de la revolución? Fue a principios del siglo XXI que ese hijo de la revolución, al darse cuenta que se aproximaba el aniversario de la independencia de México, alguien seguramente se acordaría que vio el acta en la biblioteca de la casa de este político. Y esto podría causarle problemas legales muy serios, por lo que misteriosamente y en un acto de magia política, el acta apareció, repentinamente y como si fuera un papel común y corriente, traspapelada en una de las bóvedas del Archivo General de la Nación. El nieto de Florencio Gavito, quien siempre estuvo al pendiente del documento, fue nombrado custodio permanente y honorario del Acta de Independencia. Cabe señalar que ningún miembro de la familia Gavito solicitó o recibió dinero alguno por el acta, salvo quizá los 10,000 pesos que se habían pagado originalmente por ella en España, pues Florencio Gavito consideró que el documento era el acta de nacimiento de todos los mexicanos, y por ende pertenecía a todos y no solo a una persona. Hoy, el acta fugitiva, como se le ha llamado, permanece en una bóveda con extremas medidas de seguridad, esto en el Archivo General de la Nación. Este documento presenta las siguientes medidas: 52.9 centímetros de ancho por 71.8 centímetros de alto. El papel presenta roturas sobre las orillas superior e inferior, así como faltantes en las esquinas superior e inferior izquierda, donde también tiene una mancha, así como faltante en la esquina inferior derecha. Sobre el soporte textil se localizan dos marcas de propiedad. La primera es un sello de goma en tinta morada en el que se lee Gabriel Sánchez, Librería 21, Carretas 21, Madrid. La segunda marca es un fragmento de papel de 6 centímetros por 6.5 centímetros, adherida en la esquina inferior derecha del reverso del acta, con un grabado en tinta negra de la conocida marca de propiedad de Maximiliano de Habsburgo, que consiste en un águila coronada y debajo de esta está el monograma del emperador. El papel presenta roturas, oxidación y un desprendimiento del soporte. Pero entonces, ¿por qué si en el acta se lee el 28 de septiembre como declaración de la independencia, se celebra el 16 de septiembre? El establecimiento de esta fecha, así como su arraigo nacional, fue el producto de costumbres, algunas maniobras políticas e incluso hasta de la flojera de quienes rigieron los destinos nacionales. En 1812, a poco más de un año de la muerte de los primeros luchadores de la independencia, Hidalgo y Allende, fue Ignacio López Rayón quien encabezó la primera celebración del grito. Esto se hizo en Huichapán, en el actual estado de Hidalgo, a través de una pequeña ceremonia que incluyó descargas de artillería y la vuelta general de las campanas del pueblo. En 1813, durante los años más crudos de la guerra por la independencia, fue que José María Morelos propuso en el texto Los Sentimientos de la Nación solemnizar el 16 de septiembre, como el día del aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad, según sus palabras. Después de lograda la independencia, se comenzó a celebrar el 27 de septiembre como fiesta nacional, a la par del 16 de septiembre. Ambos se celebraban con la misma alegría. Al ser derrocado Iturbide, el Congreso, para olvidar la memoria del mismo como padre consolidador de la independencia, estableció mediante decreto el celebrar únicamente el 16 de septiembre como aniversario del levantamiento contra el Imperio Español, y olvidar por completo el 27 de septiembre, como fecha de la Declaración de Independencia de México. Fue hasta 1825 que oficialmente se llevó la primera ceremonia del grito bajo la presidencia de Guadalupe Victoria. Algunas personas mal informadas arguyen incluso hasta el día de hoy que el motivo por el cual la fecha del festejo se movió del 16 al 15 de septiembre es porque ese día era el cumpleaños de Porfirio Díaz, y la hora del festejo, las 11 de la noche, a esa hora había nacido el general. Pero nada más lejos de la verdad. Aunque don Porfirio Díaz sí nació un 15 de septiembre, fue Antonio López de Santana, y no Porfirio Díaz, el que por decreto presidencial en 1845 estableció que la conmemoración de la independencia nacional se diera la noche del 15 de septiembre. Pero ¿por qué el 15 y no el 16,
tal y como Morelos lo había sugerido. Ello debido a que, porque Su Alteza Serenísima de Santa Anna le daba flojera levantarse temprano el día 16 para festejar la independencia, y mejor prefería hacerlo el 15 en la noche, desvelarse en la madrugada del 16 y así no tener que levantarse temprano, seguramente cargando una gran cruda. Así con Santa Anna nació el famoso grito del día 15 y la celebración oficial el día 16. En 1854 se celebró el grito por primera vez acompañado del himno nacional. 10 años más tarde, en 1864, el primer gobernante que celebró el grito en la población de Dolores, en el actual estado de Hidalgo, fue el emperador Maximiliano de Habsburgo, afuera de la que fuese la casa de Hidalgo, en la cual dirigió un emotivo discurso a los mexicanos. En 1896, el presidente Porfirio Díaz ordenó que el esquilón de San José, mejor conocido como Campana de Dolores, y con la cual el cura reunió a sus feligreses la mañana del 16 de septiembre, fuera trasladado a la Ciudad de México y colocado sobre el balcón central de Palacio Nacional. Pero en realidad, la auténtica fecha de independencia no es el 15 ni el 16, sino el 27 de septiembre, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero marcharon triunfantes por la Ciudad de México. Aún así, tardarían otros 15 años, hasta el 28 de diciembre de 1836, cuando España reconocería oficialmente la independencia de México a través del Tratado Santa María Calatrava, llamado así por sus firmantes Miguel de Santa María, ministro plenipotenciario de México en España, y José María Calatrava, presidente del Consejo de Ministros de España. Este reconocimiento se dio debido a los serios problemas económicos a los que se enfrentó la corona española, y que amenazaban incluso la permanencia de la misma. Entre ellos, la guerra con Napoleón en 1808, las guerras por retener sus colonias en América, las deudas del gobierno con los comerciantes de Cádiz y Andalucía, y la suspensión de las relaciones comerciales con las provincias americanas. Al hacerlo y lograr un tratado favorable político y comercialmente, España misma saldría beneficiada. En el tratado se encontraban 8 artículos, de los cuales 7 fueron públicos y uno tenía la condición de secreto. En este tratado, la corona española renunciaba a toda pretensión sobre lo que antes fueran los territorios de la Nueva España. Aún así, después de este tratado, España intentaría tímidamente y sin éxito recuperar su dominio sobre México. Cabe mencionar que este reconocimiento no hubiera sido posible de no haber sido por las gestiones de México ante el Vaticano, la cual reconocería a México como Estado independiente, un mes antes de la firma del tratado con España. El artículo secreto del tratado se refería a que ambos gobiernos se comprometían a no conspirar el uno contra el otro. En específico, México se comprometía a no buscar que Cuba se independizara de España, ni tampoco albergar en sus territorios a quienes buscaran este objetivo. Además, que daba ciertas preferencias aduanales a los productos españoles sobre los de otras naciones. Así, el que se celebre el 16 de septiembre en lugar del 27 de septiembre y que este último sea totalmente ignorado, obedece a varias razones. La voluntad de los primeros padres de la patria de celebrar el levantamiento de armas el 16 de septiembre, y la segunda por razones políticas e ideológicas, para olvidar la memoria de quienes finalmente lograron consolidar esta independencia, pues Agustín de Iturbide, al desdeñar las sugerencias de los Estados Unidos para crear una república, sellaría su destino. El acta en su contenido reza lo siguiente: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio, superior a toda admiración y elogio por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por inanegables y sagradas las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana, independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieran los tratados,
que entablará relaciones amistosas con las demás potencias y cuantos actos pueden y están en posesión de permitir las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin que sostendrá a todo trance y con todo sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos, si fuere necesario, esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio, a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Cierro cita. Recordemos por igual a todos los padres de la patria, desde los más celebrados hasta los más anónimos. Todos lucharon por la libertad de la autodeterminación. En realidad, personalmente, no importa qué fecha decida celebrarlo, sea el 16 o el 27 de septiembre. Incluso hay algunos que deciden recordar el 28 de diciembre, sea la fecha que decidas celebrar, o incluso todas, ¿por qué no? Creo que la celebración más importante que se pueda dar no es echar gritos al cielo o fuegos artificiales, ni ondear banderas tan solo un día. Y aunque la fiesta y la alegría son sinónimo de México, la mejor celebración es aquella que podamos dar todos los días, intentando vivir a la altura de aquellos que soñaron con un México independiente, así como también de todos aquellos que lucharon posteriormente para defender esa libertad. Y haciendo eco a las palabras de Morelos, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirán a un americano de otro el vicio y la virtud. ¡Que viva México! Y todos sus habitantes de nacimiento y de corazón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y compártanla. Suscríbanse si aún no lo han hecho y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Les recomiendo periódicamente revisen el estado de su suscripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la pésima costumbre de eliminar ambas sin solicitar el permiso de ustedes. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco con todo mi corazón. Para los que deseen hacer alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Les invito cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. Gracias por regalarme un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos y todo su apoyo en general. Mi recuperación se ha dado gracias en parte a todos ustedes. Esto además me ha ayudado a sacar fuerzas para continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común. Nuevamente, a todos ustedes y de todo corazón, muchísimas gracias.